iniciar este encuentro de tecnología e investigación, ahora con la conferencia Maximizar el valor del proyecto usando un modelo determinista de escenarios múltiples a un estudio de un proyecto de plata, plomo y zinc en el Perú. Me es grato saludar al señor Kevin Gunech, ingeniero de minas principal de Global Research Engineering, a quien invito para que pueda dar inicio a la conferencia y solo también para dar a conocer que el señor Kevin Gunech es ingeniero de minas con 15 años de experiencia en la industria minera, área de especialización, optimización holística de proyectos, ha desarrollado proyectos claves como Proyecto Corani, Puno, Perú, Birkring Mining Corporation, Proyecto Coringa para Brasil, Magellan Minerals, Proyecto Marlin, San Marcos, Guatemala, Gold Corp, y asimismo fue condecorado con el Premio de Desempeño Excepcional BHP Billiton en el año 2002. Lo vamos a recibir con fuertes aplausos. Muy bien, gracias a todos por venir. Como ya saben ustedes, el título Procesadora Industrial Ríos de mi presentación es de la maximización del valor del proyecto. Es un estudio de un proyecto de plata, plomo y zinc en Perú. Bueno, lo que hicimos nosotros fue un proyecto a tajo abierto en Perú y nosotros hicimos el estudio de optimización antes de hacer la factibilidad. Las metas principales del estudio fueron tres. La primera meta es de minimizar el gasto de capital inicial. La segunda, de maximizar el valor neto presente. Y la tercera, de maximizar la tasa interna de retorno. Estos fueron nuestras metas. Bueno, dentro del estudio de optimización hicimos dos tipos de estudios de trade-off. Y un tipo que son los estudios independientes y otro tipo son los estudios dependientes. Los estudios independientes solo tienen un impacto único en la economía del proyecto y los estudios dependientes tienen muchos impactos y por esa razón tenemos que evaluarlos usando un modelo de escenarios múltiples. Bueno, para los estudios independientes evaluamos dos cosas. Uno que fue la disposición de los jales o relaves para ustedes y también las opciones para la trituración. Entonces tuvimos dos opciones para la disposición de los jales, y jales filtrados y los jales convencionales. Y para la trituración, una trituradora giratoria o dos trituradoras de mandíbula. Bueno, para analizar la opción entre los jales, hicimos una estimación de la fase 1 para dos opciones de los jales. Aquí se muestra la opción de los jales convencionales y estimamos la capacidad de la instalación para la fase 1 que fue de 2.5 años de capacidad o un 12% de la capacidad total. Y para hacer eso tenemos que construir un 30% del volumen total del dique de contención. Y esto tenemos estimado $80 millones y a un costo operativo de $2 por tonelada. Bueno, aquí se muestra la otra opción que es de los jales filtrados. Y pudimos incorporar los jales dentro de la pila de material estero principal para el proyecto. Y eso se eliminó la huella de la instalación para los jales convencionales. Y también este lugar queda más cercana al tajo principal. Para la fase 1 tenemos la misma capacidad de 2.5 años de capacidad de jales a un costo de $34 millones y un costo operativo estimado a $2 por tonelada. Bueno, pasamos a las opciones para la trituración. Tenemos dos opciones que elegimos para este estudio. Uno que fue la trituración usando una trituradora giratoria a un costo de $16 millones.
Y la otra fue de usar 2 trituradores de mandíbula a un costo de $12 millones. También hicimos un análisis para reducir el tamaño de los molinos SAG y Ball, y eso nos dio un ahorro de $10 millones. Bueno, entonces aquí tenemos un resumen de los estudios independientes que hicimos. ¿Qué fue que elegimos nosotros? Entonces elegimos los halos filtrados en vez de los halos convencionales, y eso nos dio un ahorro de $46 millones. También elegimos las 2 trituradoras de mandíbula en vez de una trituradora singular giratoria, y eso nos dio un ahorro de $4 millones. También pudimos reducir el tamaño de los molinos SAG y Ball a un ahorro de $10 millones. Entonces el ahorro total es de $60 millones. Bueno, entonces aquí pasamos a los estudios dependientes, que es la parte más interesante que el trabajo que hago yo. Aquí tenemos algunas opciones o algunas cosas que queremos analizar dentro del modelo. Entonces vamos a pasar uno por uno y revisar lo que son las opciones que estamos analizando y lo que hemos elegido al final. Entonces la primera cosa fue el tamaño del tajo. La segunda, ley de corte. También evaluamos la secuencia del minado, las ubicaciones de la planta de proceso y unas flotas de equipo minero. Bueno, para determinar cuáles son nuestras opciones para los tamaños del tajo, hicimos un análisis Whittle. En este tipo de análisis lo que hacemos es estimamos el tamaño del tajo abierto a un precio de metal y podemos subir o bajar este precio para tener otro tamaño del tajo. Y también a través de este análisis podemos calcular o estimar lo que es el dinero total que vamos a ganar de este proyecto si desarrollamos el proyecto. Entonces, si tomamos esta cifra, el dinero que tenemos que vamos a ganar y dividimos esa cifra por el tonelaje producido del proyecto, podemos calcular el retorno por tonelada. Entonces, si tomamos eso una vez más y comparamos el retorno de una tonelada de un tajo a otro, podemos tener ya el retorno por tonelada marginal dentro de un tamaño a otro tamaño. Entonces, lo que hicimos fue este análisis y pusimos todo en la gráfica. Y aquí lo que estamos tratando de ver cuáles son los picos o los tamaños de los tajos que tienen un retorno por tonelada marginal mayor que sus vecinos. Entonces, aquí podemos ver claramente que tenemos 3 picos en la gráfica. Entonces, elegimos estos tamaños de los tajos, que fueron de 62, 72 y 82. Esos son los porcentajes del precio de metal. Pero también elegimos una opción más, que fue el tamaño de 86. Y elegimos este tamaño porque necesitamos una base de referencia al estudio previo. Y este tamaño nos da más o menos la misma cantidad de mineral que tuvimos anteriormente. Bueno, aquí son los tamaños de los tajos en una vista planta y son los límites de los tajos. Entonces, el porcentaje mayor, 86, es el azul o el tajo más grande, y el tajo más pequeño queda rojo, que es el porcentaje de 62. Bueno, para la ley de corte elegimos 3 opciones. Uno que fue $0 por tonelada, $4 por tonelada y también $8 por tonelada. Y nuestro cálculo para la ley de corte incluye el minado, el procesamiento, los costos de gestión y administración, la recuperación del metal, el transporte del concentrado y también los cobros de la refinería. Entonces aquí tenemos dos tablas donde se muestran cuáles son las diferencias entre los
usando los tamaños de tajo que ya hemos elegido y las leyes de corte. Entonces tenemos una ley de $0 por tonelada y otro que es $8 por tonelada. Entonces ustedes pueden ver en la primera línea tenemos el tamaño de 86. La cantidad de mineral tenemos aquí que está en 148 millones de toneladas. La cantidad es fija de material total entre las dos tablas, pero al subir la ley de corte pasamos una porción de mineral al material estéril. Entonces si subimos la ley de corte a 8, estamos solamente con alrededor de 100 millones de toneladas de mineral. Entonces tenemos 3 opciones para la ley de corte en esta evaluación. Bueno, también analizamos 2 secuencias del plan de minado. Siempre mantenimos la fase 1 como la primera fase porque en esta parte del tajo tenemos la cantidad mayor de material de alta ley y queremos ganar más de dinero en los años principios del proyecto. Pero de nuestra vista pudimos cambiar la secuencia para la fase 2 y la fase 3. No fue muy clara si debemos seguir con la parte central o la parte al sur. Entonces tenemos estas 2 secuencias. Las partes del tajo tenemos la parte sur, la parte central y la parte al sur o la parte norte. Secuencia A pasamos de la parte norte hasta el centro, después al sur. Y para la secuencia B pasamos de una vez a la parte sur y al final a la parte central del tajo. Ya. También tenemos 2 opciones para la ubicación de la planta de proceso. Uno que está al norte, más cercano al tajo, y uno que está un poco más lejos hacia el sur. Y en este lugar esos lugares fueron nuestras opciones para la planta de proceso. Entonces, al combinar estas 2 ubicaciones para la planta de proceso y las secuencias de minado, tenemos 4 opciones de la colocación de material estéril que tenemos que estimar. Bueno, aquí son las secuencias de material estéril usando la ubicación en la parte norte para la planta de proceso. Y aquí tenemos el límite de tajo. Y la línea azul significa los límites del material estéril en cada fase. Y aquí tenemos una línea negra que es la faja transportadora para el mineral hacia la planta. Entonces, en la fase 1 estamos minando aquí en la parte norte, en la secuencia A, colocando el material estéril hacia el sur de la fase 1. Después pasamos a la parte central del tajo y no pudimos caber todo el material dentro de la fase 1 que ya fue minada en este escenario en la secuencia A. Al pasar a la tercera fase, aquí estamos minando la parte sur y aquí podemos colocar todo el material estéril dentro del tajo que ya fue minado. En la secuencia B tenemos más o menos la misma cosa, pero de una vez pasando a la parte sur del tajo. Y aquí, como es un poco menor que la parte central, podemos colocar ya todo el material dentro de la fase 1 que ya fue minado. Entonces, eso fue una ventaja de la secuencia B que queríamos analizar. Entonces, al final pasamos a la parte central, minamos ahí y colocamos el material allá en la parte sur, una parte que sale del límite del tajo allá. Aquí tenemos las mismas secuencias, pero tendiendo la planta en la otra ubicación hacia el sur. Entonces estamos minando aquí en la fase 1, en la secuencia A, colocando la mayoría del material hacia el sur de la fase 1. Pasando a la parte central, tenemos más o menos la misma colocación que tuvimos anteriormente. Y minando en fase 3, pudimos colocar todo el material dentro de la fase 2.
Secuencia B, más o menos lo mismo, y también la ventaja que tenemos aquí es podemos ya colocar el material para la fase 2 dentro de la fase 1 que ya fue minada. Bueno, elegimos dos opciones para las flotas de equipo minero para analizar. Uno que fue camiones de 136 toneladas y una pala frontal a un costo de $32 millones. Y otro que fue algunos camiones de un tamaño mayor, 181 toneladas, y algunos cargadores frontales, más la faja transportadora fija para transportar el mineral hacia la planta. Y eso nos da un costo de $26 millones. Bueno, entonces lo que hicimos fue tomamos todas esas opciones y las pusimos dentro de un modelo económico. Aquí es un ejemplo de nuestro modelo. Entiendo que no se ve bien, pero solo fue un ejemplar para enseñarles qué hacemos nosotros. Entonces aquí les puedo explicar, tenemos la ganancia o el dinero que vamos a ganar de la refinería en la parte de arriba, y en cada columna tenemos los años del proyecto. En la parte central tenemos todos los costos estimados para el proyecto, el costo del minado, del procesamiento, de la disposición de los jales, administración, gestión, todo está por aquí. Aquí en la tercera parte tenemos la estimación de los impuestos y al final tenemos el flujo de dinero en cada año del proyecto a través de toda la vida de la mina. Entonces usamos esta línea, la línea final de todos esos escenarios para evaluar cuáles son los impactos económicos en el proyecto. Bueno, para ver los resultados, al combinar todas esas opciones dentro de un solo modelo, tenemos 96 opciones o escenarios distintos dentro del modelo. Entonces podemos elegir cualquier de estas 96 opciones para desarrollar la mina. Pero ¿cuáles son los mejores o cuál es lo preferido de todos los escenarios que hemos analizado? Entonces hicimos un análisis de esos parámetros económicos para el proyecto. Uno que fue el valor presente neto a un porcentaje de descuento de 5%. Otro VPN a 10%. La tasa interna de retorno y también el gasto inicial de capital o CAPEX. También al final hicimos un análisis de sensibilidad a los costos de capital, costos operativos y también los precios de los metales. Y esta parte va al final de la presentación para definir un poco más cuáles son o cuál es la mejor opción para el proyecto. Bueno, aquí lo que hicimos con cada parámetro es que listamos los primeros 5 escenarios según cada parámetro. Entonces aquí en esta tabla tenemos los escenarios para el parámetro de valor presente neto a 5%, que son escenario 3, el 6, 12, 15 y el 21. Y el escenario número 6 nos da el valor máximo de $740 millones, y eso, comparado al caso base que está en 693, nos da un aumento en este valor de $47 millones. Bueno, pasando a la tasa interna de retorno, tenemos diferentes escenarios que son los mejores, son diferentes. Entonces aquí tenemos el primer escenario, que es el número 42, a un valor de 24.5%, que significa un aumento de 5.7% comparado al caso base, que estaba en 18.8%. Entonces, tenemos escenarios diferentes según cada parámetro que estamos viendo. A ver si puedo alcanzar. Ya.
Para el VPN a 10 tenemos dos escenarios que son iguales, el 26 y también el 31, a un valor de $373 millones, y eso nos da un aumento de 76 millones de dólares comparado al caso base de 297. Bueno, al mirar el CAPEX inicial, en todos de esos escenarios, los 15 que hemos visto, el gasto inicial de la capital fue lo mismo, igual, a 596 millones de dólares comparado al caso base. Eso fue una reducción de 83 millones de dólares. Bueno, entonces tenemos muchas opciones, algunas que son mejores según un parámetro, otros que son mejores según otro. ¿Y qué hacemos para definir cuáles son las mejores opciones o cuál es el mejor? Entonces, miramos lo que son las cosas similares en cada escenario. Entonces, en estos 15, siempre estamos eligiendo la secuencia B de minado, que es de pasar de una vez a la parte sur. Y como ustedes pueden recordar, que eso nos da la ventana de colocar el material ya dentro de la fase 2, todo el material estéril. También el sitio norte para la planta de proceso y la flota de equipo minero alternativa con los camiones más grandes y la faja transportadora de mineral. Entonces tenemos ya tres respuestas o tres opciones que ya hemos definido, pero aún no sabemos qué tamaño del tajo se necesita o se debe realizar, ni la ley de corte. Entonces, para evaluar un poco más de estos temas, hicimos un análisis de sensibilidad. Y solamente seleccionamos un parámetro para ver o para analizar y hacer el análisis de sensibilidad. Porque, como ustedes saben, si usamos la tasa interna de retorno o el valor presente neto, vamos a tener diferentes respuestas. Entonces, elegimos el valor presente neto que de mi vista es más favorable que la tasa interna de retorno. Pienso que los inversionistas quieren ganar más dinero, aunque sea un porcentaje menor. También elegimos el factor de descuento de 5, porque es un factor muy destacado para los proyectos mineros. Entonces hicimos el análisis de sensibilidad a los costos de capital, costos operativos y también el precio de metal. Bueno, para que se vea bien las diferencias o para tener una línea de referencia en todos los escenarios, lo que hicimos fue calculamos la diferencia entre cada escenario y el caso base. Entonces aquí, por ejemplo, un porcentaje de 100 para los casos de capital, el escenario 6, estamos aquí alrededor de 50 millones de dólares. ¿Y qué significa eso? Significa que estamos en este escenario a 50 millones de dólares mayor que el caso base. Si pasamos a solamente 70%, en el escenario 6 estamos ya a 30 millones de dólares o 30 millones de dólares mayor que el caso base. Entonces aquí podemos ver que en todo el rango que hemos analizado, el escenario 6 es lo más apropiado. Bueno, aquí tenemos el mismo análisis, pero a los costos operativos para todos los escenarios. Y aquí tenemos diferentes respuestas dependiendo en qué porcentaje estamos con los costos operativos. Si estamos a un costo muy alto, 130, debemos elegir ya el escenario 26. Si estamos a un costo muy bajo, a 70, debemos elegir el número 3. Pero tenemos una gran parte donde nos sale el escenario número 6 todavía como el escenario más apropiado para elegir.
Bueno, al final hicimos el análisis de sensibilidad según los cambios en el precio de plata. Y aquí se puede ver claramente que el escenario 6 en todo el rango que hemos analizado es lo preferido. Bueno, entonces en este momento sabemos que el escenario 6 tal vez sea el escenario más preferido de todos los escenarios, pero queremos ver cuál sería la reducción en la tasa interna de retorno que vamos a perder si elegimos el escenario número 6. Entonces aquí en esta tabla tenemos los escenarios, los 5 primeros para el valor presente neto a 5% y la diferencia en la tasa interna de retorno de cada uno de esos escenarios comparado al escenario 42, que nos dio el valor máximo de la tasa interna de retorno. Entonces, si elegimos el escenario 6, solo vamos a perder 1.7 del valor máximo de la tasa interna de retorno. Entonces, el escenario 6, ¿qué tienen como las opciones? Tenemos la disposición de jales o relaves filtrados en vez de los relaves convencionales. Las 2 trituradores de mandíbula en vez de una trituradora de giratoria, con los tamaños menores de los molinos a guibal. También el tamaño de tajo para el escenario número 6 ya está elegido a el tamaño más grande, 86. La ley de corte nos quedó en $4 por tonelada. Secuencia de minado B, pasando de una vez a la parte sur. Sitio norte para la planta de proceso y la flota de equipo minero, la flota alternativa con los camiones más grandes. Y los resultados finales, ¿qué tenemos? Para la disposición de los jales filtrados, eso nos dio un ahorro de $46 millones. Al elegir la trituradora de las 2 trituradoras de mandíbula en vez de la trituradora giratoria y los molinos de menor tamaño, eso nos dio un ahorro de $14 millones. Y la flota de equipo minero, un ahorro, aparte de eso, de $6 millones. Entonces, el ahorro total que tenemos, según este estudio, es un ahorro de $66 millones en el gasto inicial de capital. También tenemos un aumento en el VPN a porcentaje de 5, de $47 millones, y un aumento en la tasa interna de retorno de 4%. Bueno, solo quiero darles un comentario más sobre estos tipos de análisis. No solamente usamos estas opciones, podemos ver cualquier cosa en un proyecto. Como que tenemos algunos yacimientos que se puede explotar a cielo abierto y también a una mina subterránea. No sabemos exactamente en qué nivel debemos convertir la mina a cielo abierto a una mina subterránea. Usando este tipo de análisis se puede cuantificar en qué nivel, según los parámetros que estamos analizando, en qué nivel debemos hacer este cambio. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por los aplausos, gracias y bueno, realmente interesante la participación del señor Kevin Gunech. Vamos a dar un espacio de 5 minutos para que puedan ustedes formular las preguntas y las pueda resolver el ingeniero en minas. Vamos a encender por favor los micrófonos para que las preguntas sean directas y pueda atender esas interrogantes el ingeniero Kevin Gunech. Bueno, muchas gracias, muy interesante la presentación, ingeniero Gunech. Solo tengo una pregunta y es, antes de comenzar este análisis, ¿se determina de alguna forma cuál va a ser la
velocidad de minado a lo largo de los años, es decir, cuál va a ser el tiempo útil de la mina. ¿Eso se utiliza también un modelo para eso? Sí, podemos hacer eso. En este estudio no hicimos eso, pero estamos ya, o estoy yo ya en un estudio de una mina subterránea y estamos analizando dentro de este tipo de modelo ritmos de la planta de producción de 500, 750 y también 1500 para saber cuáles serían los impactos a la economía del proyecto. Entonces sí se puede hacer. En este estudio no. Y dentro de esto ¿me podría dar alguna idea de los 2 o 3 parámetros más importantes que determinarían eso, ese tamaño? ¿De qué manera? No creo que entienda bien. O sea, por ejemplo, ¿cuáles parámetros influyen más cuando se determina el tamaño de la mina? ¿Sería el CAPEX o...? Bueno, depende de la persona, depende de la empresa. A veces unos se fijan en los años de recuperación de su plata o el payback. A veces el valor presente neto, tasa interna de retorno, puede ser la cantidad de oro recuperado del proyecto, cualquier cosa. Entonces tenemos que trabajar juntos con las empresas mineras para saber cuáles son sus metas y qué quieren optimizar. ¿Qué tal? Muchas gracias por su conferencia, estuvo muy interesante. Tengo una pregunta respecto a aquí fue viable los jales filtrados. Acabo de estar en una conferencia sobre compactado de jales filtrados en otro espacio y nos comentaban unos valores de tanto el filtrado y la disposición y compactado. ¿Qué podría abonar o hacer un comentario extra de la viabilidad de los jales filtrados respecto a las jales convencionales? Bueno, entonces sí entiendo. En este caso lo que teníamos fue una instalación de jales convencionales que quedó muy lejos de la planta de proceso, a una elevación mayor que la planta. Entonces, usualmente para los jales filtrados o relaves filtrados, el costo operativo es mayor que los jales convencionales. En este caso, porque teníamos la instalación muy lejos a una altura mayor que la planta, los costos operativos se quedaron casi iguales. Entonces, en este caso pudimos claramente elegir ya los jales filtrados. Pero sí, usualmente son más costosos de manejar el costo operativo. Ok, muchas gracias. Una más. Vengo de la Universidad de Guanajuato en México y quería preguntarles acerca de un valor también de comparación respecto a las tasas. Hay una tasa de retorno mínima aceptable que se maneja en el mercado mexicano, que es el TREMA, que creo que en inglés es traducido como el MARR, el Minimum Acceptable Recovery. No sé si hacen usted en sus análisis lo considera. Bueno, como yo he trabajado en algunas empresas mineras, cada empresa tiene su valor preferido. Cuando yo trabajaba con BHP Billiton, eso fue a 8%. Para justificar cualquier cambio que queremos hacer como los ingenieros, tuvimos que pasar esta cifra. No sé, y en cada empresa va a ser diferente, pienso. Bien, muchas gracias. Un aplauso, por favor, bien fuerte al señor ingeniero Kevin Gunech.